Una fábrica dispone de tres máquinas, A, B y C, para la fabricación de una cierta pieza. El 25% de las piezas son fabricadas por la máquina A, el 35% por B y el resto por C. Tras un estudio se determina que el 2,05% del total de las piezas fabricadas son defectuosas y que el 1% de las piezas fabricadas por B son defectuosas. Bien, antes de nada vamos a extraer datos del enunciado. El enunciado nos dice que, bueno, llamándole A, vamos a decir que A es la pieza es fabricada por la máquina A, nos dice que la probabilidad de A es del 25%, o sea, 0,25. B sería que la pieza es fabricada por la máquina B. Nos dice que la probabilidad de que sea fabricada por la máquina B es del 35%. Y también nos dice que el resto es fabricada por la máquina C. Vamos a denotar por C, la pieza es fabricada por la máquina C. El resto hasta el 100% sería 1 menos 0,25 menos 0,35. Esto nos daría el 40%, 0,4. También nos dice que se determina que el 2,05% del total de las piezas fabricadas son defectuosas. Vamos a denotar por D, la pieza es defectuosa. Entonces, la probabilidad de D es 0,0205. Y nos indica también que el 1% de las piezas fabricadas por B son defectuosas. Eso significa que la probabilidad de que sea defectuosa, sabiendo que ha sido fabricada por B, es de 0,01. Veamos ahora el apartado B. El apartado B nos dice, si A y C tienen la misma probabilidad de fabricar una pieza defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que una pieza sea fabricada por A sabiendo que es defectuosa? Bien, sabemos que la probabilidad de que una pieza sea defectuosa sabiendo que ha sido fabricada por A es igual a la probabilidad de que la pieza sea defectuosa sabiendo que ha sido fabricada por C. A esto, como no lo conocemos el valor exacto, le vamos a llamar P. Ahora, por otra parte, queremos hallar la probabilidad de que la pieza haya sido fabricada por A sabiendo que es defectuosa. Para hallar la probabilidad de que la pieza haya sido fabricada por A sabiendo que es defectuosa, que es lo que nos están preguntando, vamos a utilizar el teorema de Bayes. Y eso sale de las dos fórmulas de la probabilidad de la intersección. La probabilidad de que la pieza haya sido fabricada por A y sea defectuosa es igual a la probabilidad de que haya sido fabricada por A por la probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que ha sido fabricada por A, y también es igual a la probabilidad de que sea defectuosa por la probabilidad de que haya sido fabricada por A sabiendo que es defectuosa.
La probabilidad de que la pieza haya sido fabricada por A la sabíamos del enunciado, 0,25. La probabilidad de que sea defectuosa también la conocemos del enunciado, 0,0205. Entonces, teniendo en cuenta que la probabilidad de defectuosa, sabiendo que ha sido fabricada por A, es igual a P, según nos dice este apartado, tendremos la probabilidad de ser fabricada por A, 0,25, multiplicado por P, va a ser igual a la probabilidad de que sea defectuosa, 0,0205, por la probabilidad de que haya sido fabricada por A sabiendo que es defectuosa. De aquí, la probabilidad de haber sido fabricada por A sabiendo que es defectuosa será 0,25 multiplicado por P dividido entre 0,0205. Ahora, ¿cómo hallamos el valor de P? Bien, si os dais cuenta, el valor de P, la probabilidad de que sea defectuosa, sabiendo que ha sido fabricada por A, y también la probabilidad de que sea defectuosa, sabiendo que ha sido fabricada por C, es la probabilidad de que sea defectuosa con cierta condición. Las probabilidades condicionadas se relacionan con la probabilidad total por el teorema de la probabilidad total. Entonces, por el teorema de la probabilidad total, por el teorema de la probabilidad total, sabemos que la probabilidad de que sea defectuosa sin condiciones es igual a la probabilidad de que sea fabricada por A por la probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que fue fabricada por A, más la probabilidad de que sea fabricada por B por la probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que fue fabricada por B, más la probabilidad de que sea fabricada por C por la probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que fue fabricada por C. La probabilidad de ser defectuosa la conocíamos del enunciado, 0,0205. Sería igual a la probabilidad de que fuera fabricada por A, que también la conocíamos del enunciado, 0,25, multiplicado por P, ya que la probabilidad de defectuosa, sabiendo que ha sido fabricada por A, era P, más la probabilidad de que haya sido fabricada por B, que el enunciado nos decía que valía 0,35, también multiplicada por P, puesto que la probabilidad de ser defectuosa, perdón, por la probabilidad de ser defectuosa sabiendo que fue fabricada por B, 0,01 según el enunciado, por 0,01, más la probabilidad de haber sido fabricada por C, que habíamos hallado a partir del enunciado que valía 0,40, por la probabilidad de ser defectuosa sabiendo que ha sido fabricada por C, que según el apartado B también vale P, lo mismo que la probabilidad de ser defectuosa sabiendo que fue fabricada por A. De aquí tendríamos que 0,0205 será 0,65p, sumando 0,25p y 0,40p, más 0,0035. De aquí, 0,0205 menos 0,0035
va a ser igual a 0,65 por P. Haciendo la resta, 0,0205 menos 0,0035 nos daría 0,017 es 0,65p. Y de ahí podemos despejar el valor de P dividiendo entre 0,65. Esto nos da que P es 0,0262 redondeando a 4 décimas. Si volvemos ahora a la expresión 1 y sustituimos en ella, tendremos que la probabilidad de que sea fabricada por A, sabiendo que es defectuosa, es 0,25 por 0,0262 dividido entre 0,0205. Haciendo la operación por 0,25 entre 0,0262 obtenemos ya el resultado, que sería 0,2496 redondeando a 4 decimales. Y con eso ya hemos resuelto el apartado.